ayer comentábamos que Juan José Santibáñez, ministro de Justicia, había obtenido un permiso especial porque él tiene impedimento de salida del país para viajar a Ginebra y participar en una reunión de la ONU que además tiene que ver con los derechos humanos. Ha tenido ya él esta participación y la verdad, Fernando, es que no ha quedado nada bien. Correcto, Pao. Ya intervino oficialmente, ahí están las imágenes, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ministro de Justicia, haciendo ahí la aclaración, y ha participado en esta edición número 60 del Consejo Permanente de la ONU. ¿Cuál es la temática de esta cumbre internacional que reúne a ministros de justicia y a diferentes funcionarios de distintos países del mundo? Bueno, efectivamente, cómo avanzar en cuanto a las políticas de derechos humanos que se dan en distintas naciones. Y hay que recordar que su visita o su viaje se da en un contexto en el que en el Perú se está evaluando un retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Precisamente sobre este punto se ha referido, Pao, el ministro Santibáñez, durante su intervención. Vamos a escuchar lo que dijo y luego analizamos su declaración. En ese contexto, frente a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan el sistema. El Perú seguirá cooperando con la Oficina del Alto Comisionado para fortalecer la protección y promoción de los derechos humanos, no sin antes reconocer que todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia sin importar injerencias de ningún tipo. Muchas gracias. Ahora es importante poner en contexto, Pao, esta declaración porque, a ver, esta sesión permanente del Consejo de la ONU se está realizando desde el día de ayer en Ginebra, Suiza. Y ayer justamente un alto comisionado de este organismo internacional indicó que en el Perú no se había cumplido con una disposición de la Corte Interamericana, que era no aplicar la ley de amnistía para policías y militares que participaron de los hechos de terrorismo en los años 80, 92. Porque ya no se trataba de una recomendación de la Corte, era una orden de la Corte. Exactamente. Era una orden, el Perú al estar adherido a este organismo, técnicamente tendría que haber cumplido con esta disposición, pero la postura que tiene el gobierno es distinta. Dicen que aquí en el Perú se ejerce la soberanía y que el Ejecutivo tiene todo el derecho de aplicar las leyes que impulsa y que da el Congreso de la República. Vamos a escuchar qué te parece la segunda parte de esta intervención del ministro de Justicia, Juan José Santibáñez, refiriéndose ahora puntualmente a la ley de amnistía, que fue promovida por el Congreso, que fue ratificada y promulgada por la propia presidenta Dina Boluarte. Respecto a la mención realizada por el Alto Comisionado sobre la adopción de la ley de amnistía, esta se ha dado según el principio de separación de poderes y como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de Derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo. Bien, esta ha sido entonces la declaración del ministro Juan José Santibáñez. Claro, mientras él continúa en Ginebra, Suiza, Pao, aquí en el Perú se ha formado una comisión en la Cancillería, también están participando funcionarios del Ministerio de Justicia y se continúa evaluando, ¿verdad?, este informe que se va a presentar para ver si el Perú decide denunciar al Pacto de San José e inicia el proceso de lo que sería una salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda también va a tener sus plazos, no es de un día para otro tampoco. Podría demorarse un año, quizá un poco más, pero estaría, digamos, en agenda, en evaluación de parte de este gobierno. Y además, fijando una posición clara, sí, Santibáñez allí. Bueno, que por cierto ha sido muy criticada por varios sectores, pero también ha recibido una llamada de atención por un alto comisionado, ¿no?, al decir que efectivamente pues el Perú está quebrantando de alguna manera la justicia, justicia para tantas víctimas. Y justamente, Pau, conversábamos esta semana con algunos ex cancilleres, la mayoría, fíjate tú, salvo pocas excepciones, se muestra un tanto en contra de este eventual retiro del Perú de la Corte, porque nos pondría en línea con otros países como Venezuela, como Nicaragua, como Trinidad y Tobago, y entonces ahí vemos justamente el discurso que manejan aquí algunos políticos que cuestionan, por supuesto, los regímenes dictatoriales de Nicaragua, de Venezuela, pero que
si es que se concreta esta salida del Perú de la Corte, nos estaríamos alineando a estos gobiernos y a estos países. Sobre esto conversamos esta mañana con el ex canciller Luis González Posada. Vamos a escuchar su opinión sobre la intervención que dio esta mañana el ministro de Justicia, Juan José Santibáñez. El retiro del Perú de la Corte sería un grave error. El Perú no puede retirarse de la Comisión Interamericana, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estaríamos en la misma línea, si lo hiciéramos, de dictaduras como la de Nicaragua y Venezuela, que son las únicas que se han retirado del sistema. Maastricht de acto hago, pero lo ha hecho porque ellos establecen como sanción máxima la pena de muerte en caso de asesinatos que no contempla la convención. De tal manera que no creo que se debe evaluar nada. Simplemente hay que mantener un sistema que protege la vida, la libertad, los derechos de los ciudadanos, más allá de contingencias. Ellos no pueden colegislar en el Perú, no pueden mandarnos una pauta, somos un país soberano. Y eso es necesario sí que se precise, la propia Carta Constitutiva de la OEA lo establece, que se precise, digamos, una adenda. Claro, esa es la opinión de algunos ex cancilleres. Lo cierto, Pau, es que este tema, ¿no?, del eventual retiro del Perú de la Corte genera opiniones divididas, ¿verdad? En las calles, cuando uno de pronto pregunta, consulta con familiares, es ciertamente que algunos están a favor de este eventual retiro, otros en contra, pero también algunas personas creen que de pronto con esta salida del Perú de la Corte se van a solucionar los problemas al día siguiente, y en la práctica sabemos que no es así. Es un organismo internacional que brinda una protección a algunos países, a algunas personas que de pronto no encuentran justicia aquí en el Perú, y están en todo su derecho de reclamar en una instancia internacional. Claro, y hablando de la ley de amnistía, ya hemos visto cómo un juez ha decidido aplicar el denominado control difuso. Correcto. Al igual que el juez Richard Concepción Carguancho en su momento, cada juez está tomando una decisión de acuerdo a su criterio, ¿no? Usando esta figura de la que ya hemos hablado un poquito, el control difuso, que se da cuando un juez pues decide ser independiente, decide al margen, digamos, también de la ley, adoptar una postura porque cree que la ley no es compatible con la Constitución o con los convenios internacionales. Así que vamos viendo cada vez cómo se van tomando decisiones, y vamos a ver de pronto seguramente otra intervención del ministro Juan José Santibáñez, que no es lo único que va a decir desde Suiza.